cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo que la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que digo, hace libre, es libre en verdad. Al que digo, hace libre, es libre en verdad. Al que digo, hace libre, es libre en verdad. Al que digo, hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Tu gracia recibí, dulzura y luz. Yo nunca merecí tanto amor. Mi vida renació, se iluminó. De la sombra pasé a la luz. ¿Cómo están, hermanos? Qué gusto de saludarles
este hermoso día domingo. Me imagino que ya están comenzando a conectarse cada uno. Háganmelo saber a través del WhatsApp, en que compartimos todas nuestras experiencias cotidianas en el Señor. Bendito sea nuestro Señor, que nos ha amado con amor incomparable. Bendito el Señor, que nos ha dado de su misericordia, que ha enderezado nuestros caminos, que le ha dado paz a nuestros conflictos internos, que ha traído reposo a nuestra alma y que nos ha bendecido de tal suerte que hoy día nuestra vida tiene sentido en la cruz de Cristo. Este es un día para compartir. No nos pudimos reunir hoy día en la iglesia presente personalmente por temas de carácter personal, pero damos gracias al Señor que tenemos esta instancia para compartir la palabra, las alabanzas y las reflexiones que tienen que ver con el Señor. Amén. Así que todos hoy día a compartir de la gloria del Señor. Están todos cordialmente invitados a participar de esta reunión. Amén. El Señor les bendice esta mañana. Por fin la humanidad recapaz. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Y vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Tu misericordia
incomprensible es, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender. Tu misericordia incomprensible es, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender, Señor. Cuando yo soy rebelde, cuando yo no te escucho, tu amor me hace ver cuando estoy en un error, y tu gracia me levanta una vez más. No alcanzo a comprenderte, Dios, tu misericordia incomprensible es, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender. Tu misericordia incomprensible es, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender, Señor. Cuando yo vago en mi vivir y dudo de mi existir, siempre a mi lado estás, dándome palabras de amor, palabras que levantan y consuelan. Te doy gracias que tu amor es así, y quisiera regresarte un poco de tu amor por mí, y quisiera decirte, Dios, que mi amor por ti, Señor, yo te lo entrego hoy. Todo lo que está en mí, yo te lo daré. Y tu misericordia incomprensible es, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender. Tu misericordia incomprensible es, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender. Con tu misericordia es para mí. Amén. La palabra del Señor dice esta mañana en el Salmo 5 del 1 al 8. Oh Señor, mis palabras, escucha mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré, oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Esperaré porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abomina el Señor. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia,
entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo. En tu temor, guíame, Señor, en tu justicia. A causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino. Bendito el Señor. Conozco que todo lo puedes, que en mi pensamiento nada puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído. Conozco que todo lo puedes, que en mi pensamiento nada puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás, mas ahora mis ojos te ven. Me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Conozco que todo lo puedes, que en mi pensamiento nada puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás, mas ahora mis ojos te ven. Me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Amén. Damos gracias al Señor esta mañana por tener la oportunidad de reunirnos, ya que no se hizo presencialmente. Lamentablemente no pudimos. Vamos a compartir este tiempo de adoración a través de nuestra radio online. Siempre es una instancia para reflexionar y para profundizar acerca de aquellas cosas que son necesarias respecto del Señor y de nuestro compromiso con la iglesia.
Doy gracias al Señor por las hermanas que ya están conectadas, siempre las hermanas aquí dando el ejemplo. Saludo a Marlena, Patricia, Emita, Mónica, Viviana, y faltan algunas todavía para conectarse, así que las estamos esperando, y otros hermanos que nos están saludando también a través de WhatsApp. Así que damos gracias al Señor también por aquellos que, no perteneciendo a nuestra congregación, se congregan virtualmente y en forma muy amable con cada uno de nosotros. ¿Les parece que oremos al Señor? Sí, que tengamos un tiempo de oración para rogar al Señor por sus misericordias. Señor, te damos gracias esta mañana por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque nos permites, Señor, vivir un año más, como en mi caso, Señor. Ayer, Señor, tú me bendijiste, Señor, junto a mi familia. Padre, por un año más de vida, y te agradezco a ti, Señor, porque son tus misericordias las que nos han traído hasta este momento de la existencia, Padre amado. Gracias porque permitiste esta mañana que pudiéramos levantarnos, Señor, poder servirnos una taza de café, Señor, alimentarnos, Padre. Tú provees todo aquello que es necesario. Gracias te doy, Señor, por todos los bienes que tú me has dado, Señor. Gracias por mi esposa, por Mónica, Señor, por su tesón, por su entusiasmo, por la fuerza, Señor, que ella también imprime y que alienta mi vida y mi corazón, Señor amado. Gracias, Señor, por mis hermanos de la iglesia, Señor, Evangelio y Gracia, iglesia presbiteriana, reformada, Evangelio y Gracia. Damos gracias al Señor, a nuestro Padre, por todas las muestras de misericordia que has tenido con nosotros, Señor amado. Te bendecimos, Padre. En esta hora te pedimos, Señor, que nos bendigas, que toque nuestros corazones, Señor, que siempre nos lleves en la corrección a través de tu palabra, que endereces nuestros caminos si estos se han enchuecado. Señor, que permitas caminar en santidad, en novedad de vida, Padre, dejando todo aquello, Señor, que entorpece tu gloria en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque sabemos, Padre, que estando tú de nuestro lado, ningún mal sobrevendrá, Señor. Y si sobreviene, Padre, es porque tú lo has permitido, porque en tu misericordia has querido aleccionarnos, disciplinarnos, enseñarnos, Señor amado. Te ruego por los hermanos esta mañana, Señor, por mi hermana Genoveva, la madre, nuestra hermana Patricia, Señor, que está llorando la partida de su esposo, Señor, de don Oscar. Dios amado, te pedimos que consuele su corazón también a sí mismo, como el corazón de sus hijos, Señor amado. Gracias, Padre. Gracias por todo, Señor. En esta hora de la mañana disponemos toda nuestra vida delante de ti, Señor, para que tú, Padre, obres y te glorifiques como tú lo estimes, Padre, en tu soberanía. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Amén y amén. Para el transgresor y al ladrón sin valor. Dices que nuestro juicio es morir por la eternidad en dolor y sin fin. Oh, qué gran misterio es para mí. Qué gran misterio es para mí, que tu gracia vino a mí.
tú das, que el más vil pecado puede limpiar y librar. Oh, qué gran misterio es para mí, qué gran misterio es para mí, que tu gracia vino a mí. De gratitud cantaré sin parar, apartado y amado por Dios, satisfecho estoy en Jesús mi Señor. Oh, qué gran misterio es para mí, misterio es para mí, que tu gracia vino a mí. Gracia vino a mí. En el monte Calvario estaba una cruz emblema de afrenta y dolor, mas yo amo esa cruz donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día
Hey. Hey, yeah. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevo el Cordero de Dios, de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Él vive, Él vive. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Mi corona Jesús me dará. Se hace tremendamente necesario que cada un día recordemos lo que la palabra nos dice respecto de los falsos maestros. Hay muchos, pululan en las redes sociales. Hay algunos que les va muy bien. Hace poquito me enteraba que un falso maestro que estuvo aquí en la comuna de Maipú un tiempo, Maipú, Santiago de Chile, se hace llamar a sí mismo apóstol. La feligresía de la iglesia le llama papá, de esa forma. Y a la esposa, la pastora, le llama mamá. Están en Twitter, están en Facebook, están en YouTube y en todas las plataformas sociales, de tal suerte de hacer público un mensaje falso, manipulador, que no tiene otra intención de someter la conciencia de personas incautas y llevarlos a la obediencia no de la cruz de Cristo, sino más bien del predicamento que ellos tienen. Los exprimen económicamente al punto de hacerlos perder sus bienes. Es horrible la forma en que estos pseudo predicadores, pervirtiendo el evangelio de Cristo, falsificándolo,
haciendo lecturas erráticas y exprofeso, es decir, a propósito, leyendo textos de tal suerte de que las personas a quienes está dirigido el mensaje sean fácilmente manipulables, se adueñan de sus bienes, se adueñan de lo que les pertenece, se apropian de su trabajo. Muchos de estos pseudo apóstoles y falsarios pastores mandan a sus ovejas a vender sándwich a la calle, dándole un pago por este servicio. Muchos de estos, o algunos casos que yo he sabido y tengo muy bien documentados, utilizan a los hermanos para que sirvan de empleados en sus casas, verdaderos esclavos en pleno siglo XXI y aquí en Chile y acá en Santiago, y créame, acá en la comuna de Maipú. Es horrible como estos apóstoles del demonio, mediante la manipulación, mediante el atractivo, el espectáculo, logran suprimir la capacidad crítica de las personas al punto de someterlas y hacerlas totalmente suyas. Leía veía un Facebook de un apóstol llamado Danilo Oneto, y no tengo ningún inconveniente en dar su nombre. Tiene suprimido los comentarios para quienes miramos sus redes sociales, evidentemente para no recibir la reprensión desde la palabra. Y leía con mucha pena cómo él invitaba a la iglesia a levantar altares. El levantar altares no era otra cosa que los hermanos comprometiendo dinero. Y aparecía una hermana diciendo: papito, yo levanto un altar por 20,000 pesos, papá, yo levanto un altar por 10,000 pesos, y supe de algunos casos en alguna de estas extrañas iglesias donde se sustraen los bienes de los hermanos mediante el engaño. El apóstol Pablo había previsto esto hace mucho tiempo. Estamos hablando en los albores del cristianismo, los primeros 50, 60 años, cuando el apóstol Pablo redacta la epístola a los Gálatas, los pone en perspectiva respecto de aquellos que estaban pululando por las iglesias en el Asia Menor a objeto de sustraerles de la obediencia a Cristo y volverlos nuevamente a los rudimentos de la ley. Y el texto en cuestión, o una parte de esta epístola muy decidora, dice de esta manera, Gálatas 1, del 6 al 10. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia para seguir un evangelio diferente. Ponga atención, por favor. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y Pablo recomienda, 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno les predica un evangelio diferente del que ustedes han recibido, sea anatema, maldito. Verso 10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios?, pregunta Pablo, ¿o trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. El apóstol Pablo está poniendo, como decía, en perspectiva a estas comunidades cristianas emplazadas en el Asia Menor, muchas de ellas, no solo cuando hablamos de la iglesia de Galacia, estamos hablando de varias congregaciones que habían sido fundadas en razón de la predicación apostólica. El apóstol Pablo estaba viendo cómo el trabajo que se había realizado en esas comunidades estaba siendo menoscabado por el predicamento de los judaizantes, aquellos que intentaban adosarle, agregarle algo a la fe a objeto de que estas obras cooperaran con esta acción de la gracia y ellos pudieran obtener la salvación. En términos más concretos todavía, permítame decir, si alguno no se circuncidaba, no guardaba el sábado y en fin, algunos mandamientos legales propios del judaísmo que Cristo ya había cumplido por nosotros, ¿verdad?, en su obediencia
activa, lo que se llama teológicamente, ellos estaban entonces promoviendo la idea de que había que hacer cosas para salvarse. Es básicamente el predicamento de estos falsos maestros que yo le menciono, estos hombres que crean atmósferas espirituales, estos hombres que intentan entretener a la gente para mantenerla cautiva, música de fondo, luces, son verdaderos espectáculos pirotécnicos que tienen entonces la finalidad de que las personas queden cautivas del ambiente más que de la palabra, porque evidentemente muchos de ellos son muy incompetentes en la predicación de la palabra. Y cuando hablo de incompetencia, en algunos casos hablo de ignorancia supina, pero están perfectamente vestidos, ¿cierto?, de pañuelo a bolsillo en la chaqueta, ¿verdad? Una orquesta, porque es una orquesta, porque eso evidentemente que le da un plus también al espectáculo. Ya hablamos de las luces, ¿cierto?, que están titilando en los momentos en que este hombre hace una declaración profética, la música de fondo suena, las luces titilan, cambian de color, generando verdaderamente un espectáculo que, como digo, tiene la sola misión de cautivar la conciencia del sujeto, a someterlo al predicamento abusivo, mentiroso de estos pseudo pastores, pseudo apóstoles que hoy día no les llaman pastores, les llaman papá. Papito, el papito y la mamita. A mí, francamente, me produce una rabia santa de ver cómo suprimen la capacidad crítica de estas personas al punto de anularlos emocionalmente, de anularlos espiritualmente y, en definitiva, dejarlos expuestos al arbitrio de las decisiones que estos sujetos toman y su familia. Acá en Maipú, como les contaba, había uno que creo que se fue a otra comuna en Santiago, Danilo Neto. Les invito por favor a que ustedes puedan ver a este pseudo apóstol, pseudo pastor, puedan mirar sus redes sociales, Danilo Neto, y puedan ver la cantidad de mentiras descaradas y la forma horrible en que manipula a las personas. Ciertamente en estas publicaciones que este sujeto hace, lo hace solamente queda registrada digamos, el momento del mensaje, pero antes de eso hay todo un proceso de manipulación impúdica, digámoslo, donde ellos, a través de esta suerte de alabanzas, de cantos proféticos, de lo que ellos llaman la presencia del Espíritu. En realidad yo no entiendo mucho qué es lo que intentan dar a entender cuando hablan de la presencia del Espíritu Santo, porque lo que yo aprecio es un escándalo, un desorden y una práctica que no se condice con el orden y la decencia que el apóstol Pablo plantea en la Escritura. Son estos los mentirosos a los que nos estamos enfrentando hoy día. Hermanos, les va muy bien, les va económicamente muy, muy bien, de tal suerte que ellos son capaces de desarmar un templo y armar otro, como es el caso de este sujeto que dudo que sea pastor. Acá en la comuna de Maipú había arrendado una escuela. Él vivía en una escuela, imagínense, había arrendado con el dinero de la iglesia, entiendo, no sé si tendrá otros ingresos este hombre, y había arrendado una escuela acá muy cerca de donde nosotros nos congregamos, y se llevaba a vivir a algunos jóvenes a esa escuela, jóvenes que en definitiva le servían para atender las necesidades domésticas de él y de su familia, llevando a sus niños a la escuela, cocinándole, planchándole, lavándole. Hermanos, lo que les estoy diciendo es absolutamente verdadero. Yo, la verdad es que me produce a mí una rabia profunda de ver cómo sujetos como estos son capaces de reducir a una verdadera esclavitud emocional, espiritual y social a muchas personas. Muchas personas que quizás, como algunos de nosotros, llegamos con carencias a las plantas de Cristo, llegamos derruidos emocionalmente y claro, somos
muchas personas son presas fáciles de estos sujetos. ¿Ha escuchado usted de pastores que casan a los hermanos en contra de su voluntad, le hallan un esposo y una esposa? Esto pasa mucho en las iglesias, no solo acá en Chile, en América, en Centroamérica, y no acá en Estados Unidos. Yo tengo el caso de, probablemente usted alguna vez lo haya escuchado, James Warren Jones, conocido como Jim Jones, un sujeto que en noviembre de 1978 ordenó el asesinato en masa de más de 900 personas, entre ellos 200 niños. 200 niños fueron asesinados en Johnstown, o lo que le llamó él a su congregación el Templo del Pueblo. Muchas de estas personas fueron obligadas a tomar cianuro, veneno, porque posteriormente se hace una investigación forense sobre los restos de las personas que habían muerto. Bueno, algunos estaban muertos a balazos, como el caso del infame James o Jim Jones, que se disparó un tiro en la cabeza, lo más probable autoinfligido, para suicidarse después de haber ordenado. Y después de haber asesinado a un senador, a un congresista del Congreso norteamericano, a Leo Ryan, que producto de las denuncias que se habían escuchado de cuando esta iglesia se estableció, sale de Estados Unidos y se establece en Johnstown se establece en la Guyana francesa, me parece. Este sujeto que tenía un predicamento marxista, entre otras cosas, era un hombre que comenzó muy bien. Usted puede leer la biografía de este sujeto, y atendía a los pobres, y su iglesia fue el lugar de confluencia de muchas personas que estaban privadas de los espacios de adoración que las iglesias blancas anglosajonas en Estados Unidos, quizás, no sé si sea así, creo que no, pero pudiese darse el caso, donde no eran aceptados muchas veces la gente más modesta de la sociedad. Y James Warren Jones, conocido como Jim Jones, los llevaba y los alimentaba, y finalmente terminaba por someterlos. Quizás la comparación que estoy haciendo pudiera parecer una comparación. No estoy haciendo una comparación, en realidad lo que estoy poniendo en perspectiva, es decir, lo que es capaz de hacer un hombre carismático, un hombre que aparentemente tiene un profundo conocimiento de la Escritura y aparentemente es dueño de dones espirituales sobresalientes, y que finalmente termina, como en el caso de Jim Jones, lo más terrible, ordenando el suicidio, la autoeliminación de 900 personas, y lo terrible, como les señalaba, entre ellos 200 niños. Llegó a fundar una iglesia que tenía más de 3.000 personas, y algunos de pronto juzgan que las iglesias son efectivas y las iglesias son exitosas cuando son multitudinarias. No, hermanos, no, eso es una mentira diabólica. La iglesia, el triunfo de la iglesia definitivamente no se da en la cantidad de personas que asisten, sino más bien de aquellos que son capaces de vivir la libertad de Cristo, vivir un evangelio en santidad, apegado a la palabra, sin manipulaciones. Nosotros somos una congregación pequeña, no tenemos nada pirotécnico que ofrecer, sino solamente la buena palabra del Señor, ajustado a los marcos de exégesis, de hermenéutica conservador. Por lo demás, nos oponemos a todo predicamento progresista que de alguna forma también ha cooptado la conciencia de muchos creyentes hoy día, y que podemos lamentablemente encontrar en las redes sociales el enfrentamiento entre hermanos de un bando político y hermanos de otro bando político. Debemos, como cristianos, denunciar valientemente a aquellos que están perturbando a la iglesia, aquellos que están cooptando la conciencia de los hermanos y que en definitiva los están llevando a una obediencia ciega. Pero escúcheme, no a la palabra, una obediencia ciega a los mandatos que ellos imponen. Yo recuerdo con mucha tristeza cuando en la iglesia donde yo asistía, la Asamblea de Dios
Estoy hablando hace muchos años atrás y creo que este error no lo volverían a cometer. Espero. Cuando este muchacho este hombre en realidad que finalmente fue acusado por abuso sexual, estoy hablando del pseudo pastor Ricardo Cid, que usted se debe acordar que salió alguna vez en algún reportaje en la televisión donde él decía que hacía llover oro del cielo y gritaba en forma grotesca. Bueno, sus sermones son grotescos, no son sermones en realidad, son peroratas infundadas respecto de la verdad de la palabra, donde lo que hace el tipo ese tipo estuvo preso, me parece que 6 u 8 años, y salió en libertad y volvió a formar otra iglesia, y hay gente que lo sigue. Créame, ese sujeto se paseó por las iglesias evangélicas más del mundo pentecostal y estuvo en las asambleas de Dios donde yo me congregaba hace 25 años atrás, por lo menos estoy hablando. Pero el dato no es menor respecto al contexto al que nos estamos refiriendo. Y él contaba que él estuvo con Dios en el cielo. Dijo, hermanos, si la gente lo escuchaba. Esa vez la iglesia particularmente se llenó para escuchar el espectacular mensaje de un sujeto que decía que había ido al cielo, había hablado con Dios y que Dios le había mostrado un reloj donde quedaba muy poco tiempo y que, en fin, una sarta de mentiras fantasiosas. De esto se están nutriendo muchos hermanos hoy día. Yo no sé cuál es la experiencia que usted tiene al respecto, pero la palabra del Señor hoy día nos pone en perspectiva acerca de que debemos ser cuidadosos de lo que estamos escuchando. No escuche, hermano, a los predicadores falsarios, no escuche a Cach Luna, no escuche a César Castellano. No sé si la visión de los dos hoy día estará en boga como en su tiempo lo estuvo. Lo vivimos también en las asambleas de Dios, en la iglesia donde yo pertenecía antes de salir precisamente por esas grietas que se estaba enfrentando la iglesia en ese entonces y que estaban permeándola con estos mensajes falsarios. Yo recuerdo que en esos famosos encuentros espirituales donde la gente iba a tener una experiencia espiritual con Cristo, que no eran otra cosa que manipulación de la conciencia, o escúcheme por favor, si alguno de ustedes alguna vez lo vivió, ellos iban a estos encuentros secretos, ojo, eran encuentros secretos. Y cuando ellos llegaban a las iglesias testificaban de lo que habían vivido, pero no podían contar lo que ellos habían vivido en estos encuentros porque tenían que hacerlo atractivo. Claro, evidentemente que esto tenía un costo. En ese entonces era un costo altísimo, un costo en dinero altísimo para que usted pudiera participar de esta experiencia espiritual. Yo veía mucho llorar delante, quebrado totalmente, después de haber experimentado esta experiencia espiritual, epifánica, y que finalmente no duraron mucho tiempo en la iglesia y terminaron en el mundo de la forma más abyecta, indecente que uno puede haber visto en la iglesia. Hermanos amados, el apóstol Pablo está diciendo claramente, no hay otro evangelio, el evangelio de Cristo, donde se proclama la muerte y resurrección de Cristo, la salvación por gracia, la justificación por la fe, la inerrancia de la Escritura, la santidad del evangelio. Esas son verdades constitutivas del evangelio. El resto es faramaya, que lo único que hace es engañar a las personas. Engañarlas de tal suerte de someterlas a los designios arbitrarios de estos sujetos que se hacen llamar pastores. No sé si usted ha tenido una experiencia de ese tipo. Pastores arbitrarios, mentirosos. El apóstol Pablo a los judaizantes en Filipenses le llama perros, enemigos de la cruz, falsos maestros. Cuando habla de perros, no está reduciendo la existencia de esos sujetos a esa calidad. No, está hablando que devoran, como el perro callejero que devora la presa. Un perro que no ha sido amaestrado, ciertamente, que vive en el salvajismo. El apóstol Pablo aquí en esta parte de la epístola a los Gálatas
demuestra asombro debido a un acontecimiento que él pensaba era inconcebible. Los creyentes gálatas estaban en proceso de abandonar. Él les dice, hayáis alejado. Fíjese, alejado, la palabra en griego es metastistesche. A ver si lo leí bien. Metastistesche, teste, que habla de la deserción militar. No sé griego, ¿eh? Estoy hablando de la riqueza del griego para poder ilustrar mejor este sermón, esta pequeña enseñanza. La palabra metatiteste habla de el soldado que abandona las filas, que deserta, se produce una deserción, un quebranto del compromiso que se había asumido para servir a Cristo. Los judaizantes comenzaron a regar mentiras insidiosas. Apenas estos los visitaron, los gálatas comenzaron a titubear en la fe. Es triste para un pastor, en mi caso, ver hermanos que se van de la iglesia, donde se predica la palabra del Señor de forma consecuente a los dictámenes apostólicos, y se van a iglesias de luces, iglesias pirotécnicas que les llamo yo. No digo necesariamente son iglesias falsas, sino que son iglesias que buscan entretener a la gente. Lo terrible de tener que entretener a la gente es que tienen que permanentemente estar ideando formas para entretener a la gente. Ya no es la palabra lo que cautiva el corazón del creyente. Tiene que ser esta suerte de pirotecnia, esta suerte de espectacularidad. Claro, los Gálatas o las iglesias de Galacia ya no era suficiente este evangelio sencillo de la gracia. Necesitaban algo más. Cuando a usted le enseñen que necesita algo más que la gracia para ser salvo, está entonces usted enfrente de un apóstata, de un enemigo del evangelio. Aunque parezca muy piadoso, es un enemigo del evangelio. Bendito sea el Señor. Denunciemos a los mentirosos. Denunciemos a aquellos que mienten descaradamente. Amén. Bendito el Señor. Le ruego que me disculpen, no alcancé a desarrollar exegéticamente esta exposición de Gálatas del 1 del 6 al 10. Lo vamos a hacer presencialmente. Le ruego me disculpen si fui un poco impetuoso, pero ya basta de mentiras en la iglesia, basta de progresismo en la iglesia, basta de apóstoles que decretan y ordenan, basta de estas profecías de final de año, cuando se reúnen en las iglesias centroamericanas y acá en Chile, no quiero decir más nombres para no tener problemas, y empiezan a profetizar, y el año 2022 será un año de bendición y de cosecha. ¿Los ha escuchado? Dan risa. Y el Señor me dice, parece que ellos les habla el Señor fuera de la palabra, cosa curiosa. Bendito el Señor, hermanos amados. Cuidemos el evangelio de Cristo. Amén. Y vivamos un evangelio verdadero y real. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al
gozo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que vivo hace libre, es libre en verdad. Al que vivo hace libre, es libre en verdad. Al que vivo hace libre, es libre en verdad. Al que Amén. Damos gracias al Señor por este tiempo que hemos compartido. Bendito sea el Señor para siempre y por siempre. A Él toda la gloria y la magnificencia. Doy gracias a todos los que gentilmente se conectaron con este mensaje. Gracias por el tiempo que se han tomado. Y les recuerdo a los hermanos de nuestra iglesia que el jueves tendremos estudio bíblico. A las 20 horas están todos cordialmente comprometidos, no invitados, comprometidos. Así que, hermanos, espero encontrarlos a cada uno de ustedes ese día jueves a través de la plataforma Meet para que compartamos un estudio bíblico y un tiempo de oración. Muchas gracias. El Señor les bendiga y espero que el resto de este día lo pasen junto a sus familias, bendecidos cada uno y con la bendición del Señor durante esta semana que estará por comenzar. Gracias, el Señor les guarde cada día, mis hermanos amados.